desarrollo y terminación. Esta es la etapa final de la producción porcina y obviamente que el impacto que tiene no es solamente sanitario, sino en cuanto a lo que es económico. Aquí el animal ya ha llegado a su etapa final de engorde y un animal que se muere en esta etapa es un animal que ya ha ocasionado un gasto de producción en nuestra granja, en nuestro criadero, y si no se muere, tiene algún impacto en lo que es rentabilidad. No nos olvidemos que aquí el volumen de alimento es el mayor volumen de toda la granja, entonces también impacta desde ese lado, ¿sí? De todas las enfermedades que hay en lo que es sitio 3, que es la etapa del desarrollo y de la terminación, traté de tomar las más significativas para que también estamos acotados en tiempo. Así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una de las enfermedades más comunes hoy, de lo que es la parte entérica de las enfermedades digestivas, que es la ileitis o enteropatía proliferativa. Está causada por una bacteria que es intracelular obligada, es decir, necesita sí o sí vivir dentro de la célula del intestino. El nombre es Lawsonia intracellularis, como ya se puede deducir, y justamente lo que ocasiona dentro de esa célula es un daño del enterocito, de la célula del intestino. Lo que hace es producir una hiperplasia, un crecimiento desmesurado de la pared del intestino, provocando un engrosamiento. Esto puede ocurrir en cualquier parte del intestino, pero es mucho más común encontrarla en el último tramo de lo que es el intestino delgado, en la parte del yeyuno, sobre todo. Este engrosamiento justamente va a alterar lo que es la absorción del intestino. El intestino, la función primaria que tiene es la de absorber tanto agua como nutrientes. Al verse alterada esta función es donde ocasiona las diarreas. Dos formas de impacto de ileitis es la forma aguda, que generalmente es cuando se diagnostica o se ve por primera vez en los animales, que es una forma más bien hemorrágica. Aquí sí vamos a ver diarrea con sangre. Puede haber muerte súbita de animales que hayan o no manifestado diarrea previamente, y sobre todo en cachorras, en hembras jóvenes, hembras de reposición, que aún no han sido servidas o que están preñadas del primer servicio, y en cerdos muy próximos a la faena. Por eso hablamos del impacto que tiene esto, sobre todo en las ventas de los capones y en el gasto que ha sido el producir estos cerdos que se nos vienen a morir al final de la etapa. La segunda de las formas, que es generalmente cuando la ileitis ya se instala, ya hace un tiempo que está presente, es la forma crónica. Estas son diarreas transitorias que a veces las vemos y a veces no. A veces se diagnostican y a veces no. Fíjense el color que tiene, es muy parecido si bien es un color cementoso, es muy parecido al color normal de las heces de los cerdos del desarrollo o de la terminación. Entonces a veces es difícil, ya que los mismos cerdos pisotean la materia fecal, ver la consistencia si era una materia fecal normal o era una diarrea. Y generalmente es la forma subclínica. ¿Cómo pega ileitis de esta manera? Pega sobre todo en la conversión alimenticia, es decir, a veces es común el comentario, no, tuve ileitis pero ya no la tengo más, ya no veo más diarrea con sangre. Eso es un concepto erróneo y no del todo exacto. Significa que ya ileitis ocasionó la primera fase de comportamiento aguda y está instalada como una enfermedad subclínica. Subclínico significa que los signos evidentes de enfermedad a veces pueden o no verse. Son mucho más leves en la parte aguda, pero más leves para la foto. Siguen pegando en lo que es rentabilidad, lo que esos cerdos ganan, la ganancia diaria de peso se ve disminuida y también la conversión alimenticia, ¿sí? Fíjense una foto con una forma aguda de ileitis. Los cuadros, los círculos en rojos están marcando algunos de los animales muertos. Estos eran 16 corrales, así que esto multiplíquenlo para atrás y se veía de la misma manera, animales muertos, ¿sí? La segunda de las enfermedades, después vamos a hablar porque van muy de la mano en lo que es control y tratamiento, entonces dejé al final de las dos para hablar de lo mismo y no repetirles. La segunda de las enfermedades que impacta en el mismo momento y que tiene a veces
una aparición muy parecida y suelen confundirse o suelen no diagnosticarse diferencialmente, es la disentería porcina. Esta también es una enfermedad producida por una bacteria que es Brachypira iodisenteriae. Es una bacteria anaerobia. Al ser anaerobia es muy difícil el cultivo, es decir, si mandamos una muestra de intestino o de materia fecal es muy difícil el cultivo, así que el diagnóstico es sobre todo por los signos clínicos y también por lo que es laboratorio de serología, ¿sí? Para ver si hay anticuerpos presentes contra esta bacteria, significa que el animal estuvo en contacto con la infección. Brachypira tiene una particularidad, que necesita que haya otros patógenos presentes en el intestino. Se ha tratado de hacer inoculaciones en animales para provocar la enfermedad solamente con lisados de Brachypira y no se ha podido conseguir. Entonces aquí tiene que ver también otros predisponentes que hagan que Brachypira produzca la disentería. La disentería tiene la particularidad de ser una diarrea mucohemorrágica, es decir, se ve no solamente la sangre fresca, sino que a veces se ve presencia de mucosidad, ¿sí?, en el piso del corral. Aquí tienen dos fotos donde ustedes van a poder ver el cuadro típico de Brachypira, de disentería. Como les adelantaba, los predisponentes de Brachypira hacen de que esto ocurra por primera vez como brote o que en una granja o en alguna piedra donde tenemos ya ha habido historial de disentería, vuelva a ocurrir cada tanto se desencadene un brote de disentería. Algunos de estos predisponentes son el retiro de antibióticos, animales que venían comiendo antibióticos o tomando antibióticos, ya sea que sean en agua o en alimento. Al retirarle esa medicación manifiestan la disentería porcina. Dietas altas en energía, esto no tiene que ver con algo directamente de Brachypira, pero dietas altas en energía muchas veces proliferan otras bacterias patógenas gram negativas que hacen que Brachypira pueda manifestarse con la diarrea. Alta densidad de animales, ¿sí? Sumado esto a frío, a falta de higiene o falta de descanso de los corrales, hace que todo esto sea una sumatoria para que Brachypira produzca la disentería. El impacto de disentería es una diarrea evolutiva, es decir, va a arrancar, como vemos en la foto, con una diarrea con sangre bien fresca, luego se va tornando más oscura, hasta que al final es una diarrea más bien cremosa, y alternadamente puede volver a ocasionar estos episodios de diarrea con sangre o simplemente impactar en lo que es ganancia de peso y conversión alimenticia. Asimismo empezamos a ver en los corrales lotes cada vez más desparejos, animales flacos, animales que se van retrasando y que complican para mantener el lote homogéneo, complican para cargarlo, complican para poder vender o vaciar un corral entero. Tenemos que empezar a apartar animales, que muchos de ustedes saben lo difícil que es eso en disponibilidad a veces de lugar, o de gente, o de maniobras, o de empezar a inyectar animal por animal, ponerles comida y agua aparte. Entonces empieza a haber todo una serie de complicaciones secundarias que a veces no podemos medir cuantitativamente en dinero, pero que empiezan a complicar cada vez más el manejo en la granja. Generalmente el porcentaje de mortalidad es bajo en disentería. Los animales muertos por disentería pueden o deben haber tenido alguna otra complicación secundaria. ¿Cuáles son las medidas de control y de tratamiento para estas enfermedades entéricas? Ya sea ileitis o ya sea disentería porcina. Y las características de ambas dos es que son altamente contagiosas. Son de transmisión fecal-oral, sobreviven bastante bien en medio ambiente, ¿sí? Y necesitan realmente una dosis muy baja para poder infectar a un animal, lo cual las convierte, digamos, en bacterias bastante peligrosas desde lo que es el punto de vista de contagio. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar dentro de la infraestructura que tengamos y dentro del presupuesto que podamos tener? Evitar lo más que podamos lo que es pisos húmedos, lo que son pistas, ¿sí?
Fíjense en la foto, las pistas impiden o dificultan la evacuación de la materia fecal versus un piso de rejilla. En el caso de ya tener las pistas, obviamente que no las vamos a cambiar por un piso de rejilla, ¿qué medidas podemos tomar? Tratar de rastrillar la materia fecal todos los días de por medio en seco, ¿sí? Evitemos acá el uso de la manguera porque todo lo que sea agua multiplica las bacterias, ¿sí? Entonces vamos a usar lo que es la manguera para, ya sea con hidro o manguera común, cuando no haya animales. Pero si es una limpieza diaria, vamos a tratar de hacerlo en seco, simplemente rastrillando el exceso de materia fecal que haya. Lavado y desinfección, si podemos, esos corrales, permitirnos el manejo todo dentro, todo fuera, quitar todos los animales, lavarlos, hacer la correcta desinfección y recién ahí volver a poner, mejor. La Violeta me va a consumir lo Y el uso de amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un desinfectante relativamente barato y es muy efectivo contra estas dos bacterias. No hay que recurrir a grandes costos en lo que es desinfección para estas bacterias. Fíjense dos fotos donde hay un gran predisponente que es la densidad animal y el tema del agua. ¿Sí? Todo lo que sea agua es agua, si bien funciona como pelo de agua para la materia fecal, es imposible que los animales, por más que tengan una fuente de agua, no terminen tomando algo de esa sopa de braquiquira, le digo. En cuanto a lo que es medicación para ambas dos, los medicamentos que funcionan muy bien para estas dos bacterias son los de la familia de los macrólidos. Dentro de la familia de los macrólidos, algunos de ellos son la tiamulina, la tilvalocina, la leucomicina y también tenemos dentro de las tetraciclinas lo que es la clortetraciclina. Ahí tienen las dosis que son de bibliografía más contundente, a las cuales son efectivas. Estas medicaciones, lo ideal, lo estratégico es aplicarla en pulsos. Pulso significa un lapso de tiempo donde yo le doy a los animales en la ración, una ración medicada o por agua determinados días. Si es en la ración, tratamos siempre de que esto sea entre 7 a 10 días, ¿sí? No menos de eso, porque realmente no vamos a lograr que el antibiótico funcione contra la mayor carga bacteriana que hay en el ambiente y corremos el riesgo de generar resistencia. Si ese antibiótico no elimina la mayor cantidad de bacterias, las bacterias que quedan pueden hacerse resistentes a ese antibiótico. En el caso de antibióticos en agua, un mínimo de 5 días. Hay una vacuna comercial que es una vacuna oral que es para administrar en agua, que es para ileitis. Como es una vacuna viva, hay que tomar la precaución de no medicar ni 48 horas antes ni 48 horas después con antibióticos porque vamos a matar las bacterias que hay en la vacuna. Y una de las opciones que les quería presentar, se está hablando cada vez más de lo que es aditivos naturales, que es justamente tienen un control bacteriostático y bactericida sobre estos agentes, pero no son antibióticos, son a base de aceites esenciales, no tienen absorción intestinal. Entonces, las ventajas de esto es que lo podemos administrar hasta el último día de faena, porque no va a haber residuos en carne, y en el caso de querer utilizar esta vacuna comercial, no hay interferencia porque no funciona como un antibiótico. Aquí viene una foto de lo que es la diferencia entre corrales desinfectados y encalados. Algo habrá gustado del tema de la cal y de la desinfección. Es algo muy barato y realmente funciona muy bien. Aquí simplemente es una clasificación de materia fecal, no es más que nada para transmitirles, para que vean la paleta de materia fecal que hay en cuanto a consistencia. Lo importante de esto, me parece, es determinar cuando nosotros diagnosticamos que tenemos un problema de diarrea, es ver en qué etapa la descubrimos y cómo va evolucionando. La idea es esa, ver cómo va evolucionando el proceso de diarrea que tenemos. Esas dos enfermedades eran las que me parecieron más importantes en cuanto a lo que hoy se ve de casuística en granjas chicas, en granjas medianas y en granjas grandes. Una enfermedad que afecta mucho lo que es ganancia de peso y también la conversión alimenticia es la neumonía enzótica. Aquí el agente principal de la neumonía enzótica, algo habló Nico, es micoplasma. El micoplasma es una bacteria bastante particular, no tiene pared celular.
Entonces no todos los antibióticos funcionan contra el micoplasma y se acantona dentro del alveolo pulmonar, dentro de la unidad más pequeña que hay en el pulmón, ahí se esconde el micoplasma. Entonces la verdad que es un agente muy difícil de atacar con antibióticos, no todos los antibióticos funcionan y no todos los antibióticos tienen una excelente llegada a ese lugar del pulmón, ¿sí? Generalmente el micoplasma actúa como un predisponente y abre la puerta a otros agentes. Cuando interfieren otros agentes, como bordetela, como estreptococo, como hemófilus, se lo llama neumonía enzótica, ¿sí? El impacto productivo y económico que tiene esto es tremendo. Puede afectar hasta un 20% sobre la conversión de alimentos, hasta un 30% sobre la ganancia diaria de peso y puede hasta prolongar los 25 días de estadía en los animales para venta a la faena, ¿sí? Todo esto súmenle los costos secundarios de inyectar los animales, de esos animales que están 25 días más, el costo de alojamiento, de mano de obra, de comida, ¿sí? Aquí tienen un cuadrito donde se ven las 4 fotos de los 4 agentes que suelen estar de la mano asociados a micoplasma. Strepto y hemófilos, que lo habló Nico, estas son bacterias que ya vienen de arrastre en el postdestete. Rinitis atrófica, ¿sí? Rinitis atrófica es bordetela asociado a pasteurela, que lo que producen es, a nivel la nariz del cerdo, empieza a haber una resorción de los cornetes nasales. ¿Sí? Los cornetes nasales funcionan como una primer barrera de filtrado de bacterias, de suciedad, de polvillo. Al no estar esos cornetes como primer barrera, esto pasa de largo y suele producir enfermedades secundarias más graves. La foto de abajo, que es circovirus, también lo habló Nico, esto es una enfermedad que viene pegando desde el postdestete, y APP, que vamos a ver otra enfermedad respiratoria del sitio 3. Todo esto en combinación forma lo que es la neumonía enzótica. Signos y evolución de esta enfermedad: arranca como una tos seca y va progresando a tos productiva. Esta tos productiva ya indica que hay agentes secundarios, como los que hablábamos recién, que están tomando partido en esto. Y por último vamos a empezar a ver cómo los lotes se van haciendo cada vez menos homogéneos. Empiezan a aparecer cerdos desparejos. Luego, cómo sigue esta película, y depende de qué agente empieza a jugar más, depende del estado inmunológico del animal y depende también qué medidas empecemos a actuar como correctivas y de control. Va a empezar a impactar en ganancia de peso, en conversión alimenticia, como ya les dije, cada vez se va haciendo menos uniforme y empieza a instalarse el micoplasma como una enfermedad subclínica. Puede desaparecer estos episodios de tos y ante situaciones estresantes o de alteraciones de temperatura, volver. Fíjense, esta es una foto para que vean la lesión típica de micoplasma. Micoplasma, fíjense en la parte más roja, eso se le llama hepatización del pulmón. Micoplasma lo que hace es una consolidación del pulmón, es decir, esa hepatización es justamente porque parece un hígado, el color y la consistencia que toma el pulmón, y esas son áreas que ya no funcionan como tal en el pulmón, ¿sí? Mientras más áreas afectadas haya, mayor porcentaje de lesión se ve afectada la ganancia diaria de peso. Para que ustedes tengan un número en la cabeza, un 48% de lesión significa 157 gramos menos de ganancia diaria por día, ¿sí? Control y tratamiento de este complejo respiratorio de neumonía enzótica. Genética. Hoy hay una oferta bastante amplia de lo que es reproductores que son libres de micoplasma o con una carga de micoplasma muy controlada, ¿sí? Hay granjas que producen su propia reposición, entonces restringen lo más que pueden el ingreso de reproductores de afuera. Estas son medidas para evitar el ingreso de micoplasma desde otros animales. En lo que es antibióticos, tiamulina, tilvalocina, timicocina, generalmente estos antibióticos que son macrólidos asociados a una tetraciclina se potencian, se sinergian porque actúan en distintas partes de la bacteria del micoplasma, entonces tienen un efecto mayor. Como vacunas, hay muchas vacunas para micoplasma y hay muchos programas de cómo aplicarlas. Hay algunas vacunas que son monodosis, es decir, con una dosis
el cerdo ya queda cubierto. Hay otras vacunas que vienen con 2 dosis, ¿sí? Justamente la segunda dosis actúa como refuerzo. Y se pueden aplicar los programas desde el lechoncito de 7 días hasta 60 días. ¿De qué va a depender esto? Y de cuándo yo empiezo a tener problemas de micoplasma. Es decir, aquí no hay receta que podamos copiar de una granja, de un criadero a otra. Tenemos que ver cuándo se están infectando nuestros cerdos para ver dónde comenzamos a vacunar, ¿sí? Por eso dice, depende del desafío. Y en cuanto a bioseguridad, higiene y desinfección, por supuesto, vamos a restringir todo lo que es el ingreso de gente, el ingreso de animales, manejar lo que más podamos, el todo dentro, todo fuera, para desalojar completamente corrales y volverlos a llenar una única vez, y evitar todo lo que sea estrés ambiental, oscilaciones de temperatura, que no haya una alta temperatura de día y muy bajas temperaturas a la noche. Y por último, Actinobacillus pleuroneumonía, más conocida como APP, más cortita y más fácil de recordar. Esta es una enfermedad también bacteriana que afecta el pulmón. Fíjense, yo digo siempre, es como si fuera un moretón en el pulmón, es fácil de... Cuando uno ve un animal muerto, un pulmón por APP, es fácil porque no es una lesión masiva o generalizada, generalmente es bastante focal. Y tiene 3 posibles impactos. El hiperagudo, que generalmente coincide con el ingreso de APP por primera vez, es muerte súbita. Los animales empiezan a morir. Y a veces los más lindos, los más grandes, los que más duelen. La fase aguda, empieza a haber dificultad respiratoria, tal como Nico lo describía. El cerdo empieza a abrir las patas para fomentar que la caja torácica pueda entrar más aire porque él no está pudiendo respirar bien. ¿Sí? Jadeo, orejas gachas, tos, empieza a haber tos y cianosis. Como ese cerdo no está pudiendo respirar bien, la sangre no se está oxigenando tampoco. Es decir, vamos a ver como una coloración azulada o violácea en lo que son las extremidades. Punta de oreja, punta de las patas, la panza, ¿sí? A veces los animales muertos se encuentran con esa coloración azulada. Y cuando APP ya se instala como una enfermedad crónica, es muy común la tos. Una tos que a veces no es frecuente si uno ve el corral, pero si uno ingresa dentro del corral y empieza a mover los animales y a caminar, estos animales empiezan a manifestar esa tos. Y cerdo desparejo. Hay varios serotipos de APP, no todos significan, el ser positivo, que en un laboratorio nos diagnostiquen el Actinobacillus, no significa que tengamos la enfermedad. ¿Sí? Hay serotipos que son de virulencia intermedia y otros de virulencia muy baja. Los que son de alta virulencia son los serotipos el 2, el 5 y el 9 aquí en Argentina. Y los cerdos quedan luego como portadores asintomáticos. Es decir, lo que yo les comentaba recién, el episodio de tos y de muerte súbita puede disminuir o puede directamente no estar más presente. Pero esos cerdos van a quedar como portadores, es decir, siguen infectando a los compañeros o al resto de los animales. Esta es una enfermedad muy típica de los invernadores, es decir, granjas que compran a veces de distintos orígenes o distintas procedencias cerdos para engordar, y aquí se manifiesta el APP, ¿sí? Esto es muy común en este tipo de producción. ¿La resección también se manifiesta? Sí, sí. Fíjense una foto de lo que puede ocasionar cuando la falta de ventilación no es la adecuada. Y evitar también el reagrupe de categoría, reagrupe de enfermedades también. Entonces, muy bien la pregunta, a veces no son enfermedades típicas de una categoría, pero cuando uno empieza a reagrupar o empieza a ver un flujo continuo de animales, lo más probable es que enfermedades que son más típicas de animales de una terminación empiezan a aparecerte en el desarrollo, en el crecimiento. Control y tratamiento de APP. Aquí hay que hacer antibiograma para saber realmente cuál es el antibiótico de elección. Es decir, sacar muestras, mandar a un laboratorio y que nos digan a qué antibiótico es sensible la bacteria que lograron aislar y cultivar y a cuál es resistente. Lo más común para APP es el florfenicol y andan muy bien, la doxiciclina, el ceftiofur que es inyectable, la tulatromicina que también es inyectable y norfloxacina. Estos son los antibióticos que normalmente funcionan. Vacunas también hay vacunas de tipo bacterina que son contra el serotipo, es decir, también las hace el propio laboratorio en función de las muestras que le mandamos.
o hay vacunas recombinantes que son comerciales que funcionan contra todos los serotipos. No hay necesidad de aislar cuál es el serotipo que nos está impactando en este momento. Para terminar con esto, el impacto de estas enfermedades nos va a ocasionar, en primer medida, muerte de los cerdos, nos va a afectar lo que son las ganancias de peso y la conversión alimenticia, o sea, directamente de la mano nos va a golpear en lo que es la rentabilidad de la granja, nos ocasiona mayor tiempo de estadía debido al retraso de los cerdos, lotes desparejos, irregularidad en la venta y altos costos de sanidad. Para concluir, como medidas generales que podemos tomar en este sector, llevar registro de medición. Esto es fundamental para poder medir que aquella medida, valga la redundancia, que tomamos, sea o no efectiva. ¿Desde dónde arrancamos? Con el peso de nuestros animales, con la ganancia diaria, con el porcentaje de mortandad, cuántos se nos mueren por mes, para ver, una vez que tomemos alguna medida de control o de tratamiento, cómo evolucionamos, ¿sí? Garantía sanitaria, tomemos todas las que podamos. Si compramos genética, tratemos de comprar genética. Yo creo que hoy el plus de la genética es la sanidad. No es solamente medir una hembra que sea prolífica, un macho que tenga una velocidad de crecimiento o cualidades carniceras muy buenas. Creo que las garantías sanitarias tienen que ir de la mano con la genética. Otras garantías sanitarias tienen que ser con lo que es bioseguridad, el tema de control de roedores. Las ratas son el principal vehículo de la transmisión y del lleve y trae de lo que es braquispira. Entonces, un buen control de colocar cebos en los lugares donde estén el tema de ratas y ratones. El estar atento a factores estresantes, temperatura, tratar de ver si los animales están tomando agua en buena cantidad, un buen caudal de agua, ¿sí? El manejo de los ambientes, el manejo de las cortinas, el sol, ventilación y demás. Tener un pequeño pero ordenado programa de limpieza y desinfección, cómo voy a lavar. Y tratar de hacer análisis periódicos de rutina de lo que es alimento, para ver sobre todo el tema de micotoxinas, que da para una charla aparte, pero hay micotoxinas que también son inmunosupresoras, entonces al estar presentes pueden hacer que la prevalencia de estas enfermedades sea mayor. Análisis de agua, muchas veces la toma de agua, ya sea de pozo o de río, tiene bacterias que ocasionan enfermedades en este sector. Y también de los cerdos, mandar al laboratorio cada tanto no es un costo elevado para nada y nos va a dar mucha información de qué antibiótico, qué medicación podemos usar y cuál estamos usando quizás sin sentido porque no nos está funcionando.